¿Están ahí, hermanos? Efesios 6:10. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Si me puede ayudar a leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién se va a fortalecer usted? En el Señor. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor. Nuestra fuerza viene del Señor. Pablo, el apóstol Pablo, estaba hablándole, predicándole a la iglesia en Éfeso. Y Pablo les motivaba, les exhortaba y les recordaba que la fuerza no venía de hombres, que la fuerza no venía de personas o de algo o de alguien, sino que venía de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma fuerza que Pablo le hablaba a los hermanos en Éfeso, esa misma fuerza que fortalecía a estos hombres de Dios, esa misma fuerza es la que te fortalece a ti en este momento. Pablo le llama a la iglesia a que tome fuerzas. Porque sin la fuerza del Señor, sin la fortaleza del Señor, nosotros somos débiles. Usted y yo, sin Cristo, no tenemos fuerzas. ¿Ha escuchado usted mismo ha salido de su boca que dice, ya no tengo fuerzas? ¿Lo ha dicho alguna vez? Usted ha dicho, ya no puedo más. Porque las fuerzas humanas se agotan. Las fuerzas del hombre se acaban. Pero las fuerzas del Señor no se acaban. Por eso que Pablo le aconseja a la iglesia que tenga la fuerza en Cristo, que ponga la mirada en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque las fuerzas humanas se agotan, se acaban. Y nosotros como cristianos debemos de tener claro que si usted y yo nos apartamos del Señor, se nos van a terminar nuestras fuerzas. Hay cristianos que están en su propia fuerza. Hay cristianos que quieren cambiar a su esposo en su propia fuerza. Hay mujeres o hombres que quieren cambiar su familia en su propia fuerza. Hay madres que quieren cambiar a sus hijos en su propia fuerza, pero no lo van a poder. Pero si se conectan a la fuerza inagotable que es Jesucristo, van a obtener la victoria. Alaba lo que está aquí, hermanos. Usted debe de admitir que sin Cristo nosotros no somos nada. Usted no va a cambiar por su propia fuerza. Usted no va a mejorar por su propia fuerza, solamente por las fuerzas que viene de parte de nuestro Señor. Porque eso se llama dependencia de Dios. Hay gente que dice, yo no necesito de nadie. Yo no necesito de nada. Porque está confiando en sus fuerzas. Hay gente que prefiere hundirse en la depresión porque dice, nadie me va a cambiar, yo no voy a salir de esto, depende de su propia razón. Hay gente que dice, yo voy a seguir a Cristo a mi manera, a mi forma. Y el Señor ya tiene su forma y está en su palabra. ¿Están aquí, hermanos? Hay hombres que dicen, yo soy fuerte y yo no voy a caer en tentación, está en su fuerza. Alaba lo que está aquí, hermano. Hay hombres que dicen, no, me está mensajeando alguien que no es mi esposa, pero yo soy fuerte. Y de un momento a otro esas fuerzas se acaban y después lo vemos, hermanos, en fracaso. Igualmente pasa en las mujeres. Creen que son fuertes. La Biblia dice, vea el fuerte y no caiga. ¿Están aquí, hermanos? Porque dependemos de nosotros mismos y no dependemos del Señor. En la Biblia encontramos a un hombre que quiso depender de su propia fuerza. Este hombre un día estaba
Aquí estaba en las alturas, Dios lo llevaba de gloria en gloria, Dios lo llevaba de poder en poder, Dios le dio su reinado, era un hombre famoso. Y él creía que siempre iba a estar él allí. Y él empezó a caminar en su propia fuerza y empezó a descuidar su comunión con Dios, empezó a descuidar su relación con Dios, y ese hombre se llamaba Saúl. Un día platicaba con el Señor platicaba con Saúl, el Señor ministraba su corazón, pero un día él creía que podía mantenerse sin tener comunión con Dios, y después lo vemos que perdió su fuerza. ¿Están aquí, hermanos? Habemos cristianos que nosotros hemos visto la mano de Dios y de un momento a otro nos estamos confiando y nos confiamos y empezamos nosotros a no tener una buena relación con Dios. Empezamos a alejarnos con el Señor y solo porque orábamos antes 3 horas, creemos que esas 3 horas nos van a durar toda la vida, y solo porque antes ayunábamos tantos días, creemos que esos ayunos nos van a durar para toda la vida. No, hermanos, tenemos que estar más cerca del Señor. Saúl creía que estaba con Dios, ni cuenta se había dado que el Espíritu Santo lo había dejado. Él no se había dado cuenta. Dependía de sus canciones, dependía de sus victorias, y dejó de depender de dónde venían sus fuerzas. Terminó consultando adivinas. Yo no encontraba palabra en el profeta Samuel. Yo no encontraba deleite en la presencia de Dios, sino que encontraba deleite en otras culturas. Y por eso perdió su reinado. Hay cosas que nosotros podemos perder si perdemos nuestra relación con Dios. Puedes ganar algo hoy, pero pierdes tu eternidad. Puedes ganar un placer hoy, puedes ganar algo hoy, pero eso se termina y lo del Señor permanece para siempre. Saúl perdió su reinado porque perdió su comunión. Nabucodonosor se creía el todopoderoso. Él creía que la gloria que tenía él había construido. Él creía que su poderío, su reinado, él lo había construido, mas se olvidó que era Dios que le daba todo lo que él tenía. Y por eso lo vemos más adelante, que estuvo 7 años comiendo monte. Se hizo un terien, comiendo zacate. Después de estar con linaje, después de estar con ropas reales, lo vemos, hermanos, que dice que parecía que tenía plumas. Después de que comía manjares, después que era un hombre conocido en todo el planeta, lo vemos que era un hombre conocido como alguien que comía zacate. Dependía de su fuerza. El cristiano no debe depender de su fuerza, sino que depender de Dios. Por eso Pablo le decía a la iglesia: fortaleceos en el Señor, no en tu prudencia, no en tu conocimiento, no en que lees la Biblia tanto y se te olvida lo que dice la palabra, sino en las fuerzas que vienen del Señor. Los discípulos, los apóstoles no dependían de su conocimiento, dependían del Espíritu Santo de Dios, porque de ahí venían su fuerza. Como venía la fuerza del Señor, podían vencer la persecución, podían vencer la cárcel, podían vencer los golpes. No vemos en la Biblia que Pablo estaba resentido porque un hermano no le hablaba. No vemos en la Biblia que Pedro ya no quería ir a la iglesia porque el hermano no le saludó. No, estos hombres estaban en la cárcel porque predicaban a Cristo Jesús, pero la cárcel no los mantenía presos, porque la palabra de Dios no puede estar presa. ¿Por qué ellos eran así? Porque se mantenían fortalecidos en Él. Porque vemos cristianos, hermanos, que son ¿cómo le puedo decir la palabra? Enclenca, como decía Gigi Ávila, que cualquier cosita nos saca de la iglesia
Porque nuestra mirada está puesta en el hombre y no en Dios. Porque nuestra mirada está puesta en la circunstancia y no en aquel que tiene poder para sacarme de esa circunstancia. Por eso vemos a estos hombres que cuando caminaba Pedro, dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Óigame, qué poder. Que cuando Pablo y Silas adoraban, la cárcel se estremecía y las cadenas se rompían y los cerrojos se abrían, porque estos hombres, su fuerza dependía de Dios. Golpeados, sin comer, sin bañarse, odiados por el mundo, pero fortalecidos en el Señor. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Es que ahí es yuca. Es que ser cristiano es difícil. El problema es que tú estás en tus fuerzas. Con tu fuerza no vas a dejar el alcohol. En tu propia fuerza no vas a dejar la pornografía. En tu propia fuerza no vas a dejar la mentira. En tu propia fuerza no vas a dejar el chisme. Solamente que te conectes con Dios, porque es el poder de nuestra fuerza. Alguien tiene que alabar a Dios. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, vamos, diga. Diga el débil, fuerte soy, hermano. De Él viene mi fuerza. Hay momentos difíciles que pasamos como cristianos, como personas en este mundo, pero hemos conocido que nuestra fuerza viene de Él. Y cuando usted quiere tirar la toalla, cuando usted se siente que no tiene fuerza, viene el Espíritu Santo de Dios y le da esa nueva fuerza para seguir avanzando en este mundo. Si usted está con vida hoy, es porque Dios tiene un plan para usted. Si usted no se ha muerto, hermano, es porque papá tiene un plan perfecto y usted tiene que estar en ese plan de Dios. Usted tiene que fortalecerse en Él. Amén. En el poder de su fuerza. Diga conmigo: diga el débil, fuerte soy. A su nombre, hermano. A su nombre, hermanos. Tenemos que depender de Dios. Sansón era el hombre más fuerte de Israel. Su fuerza no venía de que hacía pesas, de que iba al gym. Ni ahí no venía su fuerza. Venía del Señor. A él le cortaron ahí el pelo, ahí. Porque supuestamente el secreto estaba en el pelo. No, no era el pelo. Era Dios. A su nombre. Él creía que sus fuerzas ya él venía y las tenía. Y cuando el hombre y la mujer cree que él es fuerte, sirve de burla para los demás. Sirve de burla para los demás. Yo le quiero decir algo. Yo no nací para hacer burla del diablo. Yo no sé usted. Sansón creía que era su fuerza, que era la historia que él había marcado, que mataba osos, que mataba leones. Él creía que era eso. Era Dios que le daba a él la fuerza para hacer esa historia. Y usted sabe bien cómo terminó. Pero vino y él reconoció que la fuerza era de Dios y Dios le devolvió la fuerza, porque él reconoció que la fuerza viene de parte de Dios. Si algo es diferente, Saúl no reconoció.
sino que se fue a consultar a ciertas pitonisas, se fue a ciertos lugares al ver que no sentía la presencia. Nosotros no nos debemos de confiar en nuestras propias fuerzas. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado del vecino. Ahí le dijo: Timoteo, ten cuidado de ti. No nos creamos, como dice la palabra, vea y no caigas. Si de algo que usted debe tener cuidado es de ese hombre y esa muchacha que se ve en el espejo todos los días cuando usted se lava los dientes. Si de algo Junior se debe de cuidar es de Junior. Si de algo se debe de cuidar Trino es del hermano Trino. Es de usted mismo. Saúl se descuidó su relación. Nosotros nos podemos descuidar nuestra comunión con Dios. Y aquí no es de echarle culpa al gobierno, aquí no es de echarle culpa al esposo, a la esposa, aquí no es de echarle culpa al hermano, aquí no es de echarle culpa a la economía. El problema es que usted no se ha aprendido a cuidar su relación con Dios. A su nombre, hermanos. Timoteo, ten cuidado, hijito, de ti mismo. David se fortalecía en el poder de la fuerza del Señor. Y por eso David obtuvo victoria. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién dependía David? De Jehová. No dependía de las canciones donde dice la canción: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. No dependía de esas canciones. No dependía de su fama. No dependía, hermanos, de lo que la gente dijera de él. Él dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza, ¿de qué? De mi vida. Nosotros, los hijos de Dios, Jehová debe de ser nuestra fortaleza. Amén. Si usted se mantiene viendo a Jehová, usted se va a mantener lleno de fuerza. Porque usted es débil, pero en Cristo usted es fuerte. Usted, dice la Biblia, Él se hizo pobre para que yo fuese rico. Él se hizo maldito para que yo fuese bendito. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermanos. Es decir, hermano, que usted y yo tenemos ganancia cuando nosotros nos fortalecemos en Cristo. Pasaremos por el desierto, sí. Yo no le voy a decir que usted va a estar siempre ahí donde, así como en esos dibujitos que salían antes, donde había un río, donde usted caminaba con el león. No, a veces vamos a pasar por momentos difíciles, pero Él será nuestra fortaleza en esos momentos difíciles. Dice la Biblia: ¿de quién he de atemorizarme? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada. Digan conmigo, nada.
Nada podemos hacer. Usted podrá escuchar las radios cristianas que usted quiera. Usted podrá escuchar el repertorio de las prédicas de Gigi Ávila. Y está bien. Usted podrá ver todas las prédicas del pastor Harrigan. Gloria a Dios por él. Pero usted separado de Dios se seca. Usted y yo, si no tenemos comunión con Dios, nos vamos a secar. Por eso dice, Él es la vid. Juan 15:15, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. El que permanece en la vid va a llevar fruto. Hay gente que ha reemplazado la iglesia, el templo, las paredes de la iglesia por el YouTube. Hay gente que ha reemplazado su comunión con Dios, su relación con Dios por ChatGPT, por Gemini, por la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esta palabra? Y ya viene la inteligencia y le dice ta, y ya no tenemos una comunión con Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Fruto. Por nuestros frutos seremos conocidos. ¿Cuántos alaban a Dios? Por los frutos usted será conocido aquí y donde quiera que usted esté. Me decía un joven, el Señor me desesperó, pastor, para venirlo a buscar. Y vino, hermanos, a la iglesia necesitado de que Dios interviniera en su vida. Y el Señor lo rescató. Y él volvió al Padre. Porque la Biblia dice, por frutos serán conocidos. Si usted no da fruto, no pasará nada. Si usted no permanece en él, fácilmente se va a ir. Problemita lo va a sacar. Circunstancia lo va a sacar. La iglesia primitiva era perseguida por causa de predicar a Cristo. Hoy la iglesia hay que perseguir a los hermanos para que vengan a Cristo. Mire qué tremendo. Antes la iglesia era perseguida porque no hables de Él. Es prohibido que hablen de Jesucristo. Es prohibido que hablen de ese hombre. Hoy nosotros tenemos que buscar a los hermanos de la iglesia para que vengan a Cristo. ¿Por qué no hemos permanecido en la vida? Nada podemos hacer sin el Señor. Usted no puede adorar si no está el Señor. Usted no puede recibir sanidad del cielo si usted no está en el Señor. Nada somos sin Dios. Nada podemos hacer sin Cristo Jesús. Todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, proviene del Padre de las luces, como dice la palabra. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Todo lo que usted tiene proviene de Él. Ese carro que usted tiene proviene de Él. Esos hijos que usted tiene proviene de Él. Ese negocio que usted tiene proviene de Él. Ese trabajo que tiene proviene del Padre de las luces. Todo. Nada somos sin Él. Una rama no puede depender de otra rama. Es que si no va usted a la iglesia, yo no voy a ir. Es que yo no puedo porque me da pena llegar a la iglesia. Hermano, una rama no depende de otra rama.
Es que yo no voy a la iglesia porque mi esposo me prohíbe. Una rama no depende de otra rama. La rama depende de la vid. Y la vid se llama Jesús. No se llama Plutarco ni Perencejo. Se llama Jesucristo. El que pagó un precio demasiado costoso por usted. Una rama no depende de la vitalidad de la rama, porque la rama depende de la vitalidad que se llama Cristo. Jesús. Así que usted no me ponga excusa. Que no viene usted porque los hijos. ¿Por qué no va? Es que tengo una hija y un hijo y es tremendo. Tráigalo, hermano. Tráigalo. Es que yo no voy porque allá mi esposo está con la cara larga, hermano. Entonces, ¿cómo se lo va a ganar? ¿Cómo usted va a ganarse a ese hombre a los pies de Cristo? Es que ahí en la casa todos son de la otra religión y si voy me van a apedrear. Hermanos, ¿cómo se va a ganar su familia? Si la Biblia dice que creyera en mí será salvo tú y tu casa. Usted no depende de otra rama, usted depende de la Biblia. San Juan 15. ¿Están aquí, hermano? A veces somos tan dependientes. Es que si no pasa por mí o no voy. Pero para la fiesta que hubo allá en el paraíso, no ocupó que lo pasara. Y aquí de casa de oro, yo sé que andaba un montón de gente y ahí me andaba diciendo si había bus o no había bus. Porque cuando vienen a los cultos hay bus. Es que no pasó o se atrasó. Pero cuando para esas cosas hasta tiene a cada rato, ¿a qué hora va a pasar? ¿A qué hora va a pasar? Y si no, se va a pie. O consigue compañero. Vamos para no ir sola. O para no ir solo. Somos terribles. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo parecido es. ¿Cómo es? Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero cuando vamos a la iglesia es que hay mucho polvo, es que ellas asaltan. Hay mucha gente, no les importó si allí en ese lugar de arriba los asaltaban, no les importaba. Pero ahí andaban. Una plática que escuchó la pastora en el bus dice, eso no es de todos los días. Vámonos. No, es que no, es que eso no es de todos los días. Ahí anda. Mira, hermano. Por eso una rama no puede depender de la otra rama. Porque ambas ramas dependen de la vid. Alábalo. Denle un aplauso al Señor para que se me despierte. No se enoje conmigo, hermano. No se enoje conmigo. Esa vid es la savia que te nutre. Y cada pámpano para que produzca buen fruto. Cada cristiano es nutrido. Y cada cristiano que es nutrido es productivo. Usted se nutre de Dios, usted va a ser productivo para otra gente. Porque la gente va a ver el fruto que usted está dando. Y la gente dice, ¿cómo yo deseo ser como el hermano? Como yo antes lo miraba en la calle, en la feria, y hoy lo veo adorando a Cristo. Ese es ser productivo. Si Perencejo cambió, yo también lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque está siendo productivo. ¿Cuántos alaban a Dios? Si usted fue libre de la depresión,
y usted conoce a alguien que está pasando por eso, la persona le dice, pero tú antes eras así antes, pero ahora encontré la medicina y se llama Jesús. Entonces esa persona va a decir, yo quiero de esa medicina, dime cómo hiciste, y usted le empieza a dar la palabra que usted recibió de parte del Espíritu Santo. Usted es productivo. Usted que está manteniéndose en la vida, que es Cristo Jesús, viene usted y evangeliza a la persona y le empieza a hablar de Jesucristo, y usted viene y el Espíritu Santo Dios lo usa para convencer a esa persona y usted lo trae a los pies de Cristo. Usted está siendo productivo porque su testimonio está hablando. Pero cuando usted no está nutrido por el Espíritu del Señor, usted, en vez de traer al hermano, más bien usted lo corre. Y en vez de encontrar una palabra de consuelo, viene la persona que necesita el consuelo y le dice, no, yo para, vos estás peor que yo. Más bien el que necesita consejo lo termina aconsejando al cristiano. Cada cristiano es nutrido y como consecuencia de eso es productivo. Eso es cuando mantiene una relación personal con el Señor. Es nutrido. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Solo no podemos, iglesia. El Señor le dijo a Pedro en cierta ocasión, Pedro, antes te ceñías tú solo. Antes tú ibas para aquí y tú ibas para allá. Ahora tienes quien te ciñe. En pocas palabras, ahora tú no te mandas solo. Tú eres dirigido por mí. Por eso vemos a Pedro, después de negar a Jesús, después de cortar orejas, lo vemos después predicando en Pentecostés, con poder y con unción. Era dirigido por el Espíritu. Era productivo. Porque antes habían cristianos productivos, porque se sometían a ayuno, amaban la santidad, oraban, velaban, no se enojaban cuando le llamaban la atención. Hoy en día llamar la atención a un cristiano, hermano, es que se va de la iglesia. Hoy en día decirle, hermano, lo que usted está haciendo no está bien, ya lo toman como una persecución y dicen, es que si no me aceptan como soy, y se van para otro lugar. Ya no queremos nosotros que nos corrijan. Cuando la Biblia dice, el justo que me corrige es como un bálsamo. Es como un bálsamo. Ustedes alguna vez se han golpeado y le ponen de ese que atrae frescura. Así viene siendo cuando alguien a usted lo lleva por el camino correcto. Es un bálsamo. Debe sentirse amado porque le importa al pastor cuando es corregido. Pero hoy hablarle a alguien, decirle a alguien algo, es para que lo publiquen a uno en las redes sociales. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Vemos a Pedro predicando la palabra. Dios quiere que nosotros nos nutramos en Él. Y podemos decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Como dijo Gigi, se le fue el gozo a los zapatos.
Por eso hay gente que busca intentarlo, levantarse una y otra vez, pero lo hacen solo y fracasan. Porque sin el poder de Cristo no hay victoria. David sabía y dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Quíteme todo lo que quiera, pero no me quites tu Espíritu. Él sabía que su victoria estaba ahí. Él sabía que su reinado estaba ahí. Él sabía, hermanos, que si se mantenía conectado con Dios, iba a ser predicado aún hasta esta fecha. David sabía que si se mantenía conectado con el Espíritu Santo, ahí hace 2000 años se conocía a Jesús, hijo de David, porque se mantuvo conectado. Y se sigue hablando de hoy, y se sigue hablando del rey David, y se sigue hablando de las victorias de Pedro, y se sigue hablando de Pablo, porque eran hombres que dependían de las fuerzas de Dios. Alábalo. Debemos de encontrar nuestra fortaleza en Dios. Debemos de confiar en Él y buscar su ayuda. Busque la ayuda en Dios. No busque la ayuda en un hombre. Dios puede usar un hombre como facilitador para que te encuentres con Él. Pero el anhelo de Dios es que usted se encuentre personalmente con Él. Personalmente. Este mensaje que yo le traigo, Dios está utilizándome a mí como un facilitador, pero usted es que tiene que correr a Él. Usted es que tiene que nutrirse. Y no solamente hoy es martes, mañana miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y así sucesivamente. Todos los días tenemos que nutrirnos en la fuerza de Él. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Tenemos que buscarlo. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tenemos hálito de vida, tenemos oportunidad para afianzarnos en Él. Con Cristo somos más que vencedores. Dice la Biblia: Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Se me escapó su nombre, hermano. Hermano Erling. Él multiplica la fuerza. ¿Cuántas veces, como le decía al principio, hemos dicho: yo ya no puedo? ¿Cuántas veces se nos ha dicho esa palabra, esa frase: que la tierra me trague? Él da fuerza al cansado y multiplica, hermano Erling, al que no tiene ninguno. Yo puedo tener esa fuerza escuchando al Señor, no escuchando el problema, no escuchando las circunstancias. El Señor ha vencido los temores y las cadenas para que usted sea libre. Se lo repito porque parece que quedaron en el limbo. El Señor ha vencido los temores y las cadenas para que usted y yo seamos libres. Él las canceló y las venció hace más de 2026 años. Él pagó un precio en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. Esa palabra resuena ahorita en el universo. Cancelado es. Dios nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio para vencer el temor y la cobardía. El Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. Nos mantiene
quien nos da fe para seguir adelante. Úselo. Llámelo. No lo desperdicie. Si te sientes oprimido o deprimido, úselo. Si no tiene ánimo para levantarse y actuar, úselo. Si has pasado por tristeza y dolor, Dios quiere darte nuevas fuerzas y consuelo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos. Que Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará, le dijo el Señor en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. El Señor va con usted. Amén, aleluya. Sí. Él no lo va a dejar. Dice el 31:8, y Jehová es el que va delante de ti. Él será contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Le vuelvo a citar el versículo de Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Dígale a la rama que tiene a la par, conéctate a la vida. Mira, aquí está mi rama que está conmigo día y noche. Conéctate a la vida. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quiere ser productivo? Conéctese en el poder de esa fuerza. El mundo está esperando que usted dé mucho fruto. El mundo está esperando una respuesta que usted tiene. El mundo está esperando la manifestación de sus hijos en este último tiempo que estamos viviendo. Hermanos, si pasamos este año, es por la gracia de Dios. Cristo está cerca. Y por eso creo que traigo este mensaje. Porque muchos de nosotros hemos perdido la fuerza. Si no fuera el caso, aquí estaríamos apretaditos y ya hubiera gente allá afuera parada. Porque muchos de nosotros estamos en nuestras propias fuerzas. Y las fuerzas nuestras se acaban, se agotan. Diga el débil. Otra vez, diga el débil. Amén. De Él viene nuestra fuerza. De Él viene nuestro sustento. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Ese es mi norte, esa es mi fuente. Jesús. No papi, no la racha, no Donald Trump, no las remesas. Aleluya. Jesús. Cuando estés triste, mira el cielo. Cuando has perdido toda ganas de vivir, mira el cielo. Mira el atardecer, que ese atardecer fue hecho para que tú lo vieras. Él pensó en ti. En ese momento difícil que quizá usted ha pasado o está pasando, el Señor dibujó algo para que en ese momento que usted estuviera visualizando, se diera cuenta que Dios hizo todo por usted. Esas estrellas que están ahí, Él pensó en usted.
Que cuando usted se enfoque ahí, usted mire la grandeza de Dios. Amén. Pónganse sobre sus pies. Sí. Si te tengo a ti.